escuchar al doctor Guillermo Friedrich, que nos va a hablar de tosis palpebral. A Guillermo lo conocen todos, o la gran parte de la audiencia. Y bueno, también quiero aprovechar el momento para agradecer una vez más a los amigos de POEN por estos cursos, que nos permite hacer estos cursos acá, con la amabilidad de darnos todos los elementos para que podamos presentar y para mostrar estas cosas. Guille. Bueno, gracias Juan. Bueno, la verdad que la clase que dio Gaby recién estuvo bárbara, me va a simplificar mucho hablar, porque vamos a pasar capaz a no perder tiempo sobre la semiología, que estuvo espectacular. Los puntos a tener en cuenta, lo voy a usar como marcador. Los puntos a tener en cuenta en las tosis, por lo tanto, primero, como dijo Gaby, hay que tener un buen diagnóstico, es decir, no pensar, como dijo el Juan, que si vemos un párpado caído, pensar que ya es una tosis, no descartar algunos diagnósticos diferenciales, como vamos a ver. Los parámetros normales, tener en consideración siempre en plástica, anatomía palpebral, cualquier subespecialidad quirúrgica, la semiología puramente de la tosis y las posibles técnicas de reparación. No lo vamos a hablar, recién lo habló Gaby. Lo más importante es el DMR, y el DMR fundamentalmente para medir el grado de tosis. Es decir, a nosotros esto es lo que nos sirve para ver justamente qué grado de tosis y si es funcional o no funcional. Muchas veces discutimos con las prepagas ese tema. Próximo. La diferencia ya lo saben, funcional cubre la pupila, funcional no, y eso es importante hablar. Es un punto importante. Es uno de los más importantes. Exacto. No, hay que aprenderlo, si nadie se lo dice a nadie, nos dicen las cosas, entonces también cómo ni hacer un presupuesto, y estas cosas también las tenemos que decir, porque me parece que es algo importante en la formación. Por supuesto, en la anatomía podemos tener distintos esquemas, también la podemos tener preparados, pero todo lo que uno estudia en los libros lo vemos en la anatomía, como vamos a ver ahora en un video de Juan que se ve bárbaro, que se lo probé, así que vamos a pasar, ahora vamos a explicar un poco lo que es importante en cada uno de estos parámetros. Pásamelo. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con tosis o una potencial tosis, tenemos que pensar en el interrogatorio, en la inspección y en la evaluación de la misma. Entonces, dicha. Eso nos va a permitir clasificarla, ver la evolución de esa tosis y evaluar una posible indicación quirúrgica. ¿Próximo? Por lo tanto, como decía Gaby recién, paciente que lo vamos a en el interrogatorio, vamos a preguntar hace cuánto que la tiene, hace cuánto no la tiene. Hay gente joven que viene, relativamente joven, que viene ya con tosis, a preguntarle si la han tenido desde nacimiento o no. El factor del pliegue es muy importante en la inspección, ya que nos va a dar posiblemente el factor generalmente congénito. Hay otras causas tumorales, uno capaz pierde el pliegue. Y las formas adquiridas, que dentro de ese grupo enorme de formas adquiridas, tal vez la senil sea la más importante, y este parámetro de los surcos palpebrales profundos y hundidos es el típico de las tosis seniles, que habla un poco de la desinserción de la aponeurosis, que se llevó esas fibras que van a través del orbicular hacia arriba. Por lo tanto, esto es importante también, porque cuando estamos frente a los padres en una tosis congénita, tiene diferente pronóstico funcional. Muchas veces vemos, en muchas presentaciones nuestras, donde los pacientes pediátricos quedan los dos ojos simétricos, y están todos muy lindos, el más lindo para proyectar a los padres, pero hay que hablar de ciertas cosas, como es la motilidad de esos músculos o esos párpados, en donde por lo que está el famoso LITLA, que es no se relaja totalmente el músculo hacia abajo, y por lo tanto puede haber ciertas asimetrías, y esas cosas en el pronóstico funcional de la crítica del paciente tienen que ver mucho, a diferencia de los seniles, que realmente uno tiene una mejoría completa. También tenemos formas de tosis que depende de la forma de aparición. A veces son agudas, y estas generalmente se deben a problemas diabéticos o a tumores del sistema nervioso central, paciente con un tercer par, donde tiene la tosis compuesto con la explotación del elevador del párpado y tiene un nexo, por lo cual siempre hay que evaluar por qué es el origen, y en estos casos
párpado de menos, hay que descartar estas dos cosas, y por supuesto hay que esperar por lo menos de 6 meses a un año, depende cuál sea la causa, si es un diabetes, hay que esperarse y no necesita ningún tratamiento. Por supuesto, también la variabilidad de la tosis en el tiempo, las fotos son fundamentales en todo lo que es plástica, fotos de hace 10 años, de hace 5 años, de cuando eran chicos, pequeñas cosas que nos vayan diciendo un poco cómo es el origen de estas tosis, ver cómo cambia en el día, si están más caídos los párpados a la noche que a la mañana, pensar en patologías como la purtenia, mirar las pupilas de estos pacientes que tienen una miosis con una ptosis muy pequeña, pensar en un síndrome de Horner, y a pensar en un síndrome de Horner, también pensar en la clínica, justamente pulmonar en esos pacientes, y si tenemos una midriasis en esos pacientes, pensar tal vez en un trastorno del sistema nervioso central, ya sea tumoral o vascular. Próximo. Como decía recién Gaby, otras cosas importantes es si uno va a operar un paciente, ya sea por un abordaje transconjuntival, que cada vez estamos haciendo más, como por pensar en una exposición en el postoperatorio, sobre todo en los pacientes que hacemos suspensorias, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en esto, en el ojo seco, en alteraciones de la superficie ocular o en la sensibilidad corneal. A veces son pacientes que tienen también otros trastornos neurológicos, trastornos de trigémino, y entonces uno tiene que evaluar, o pacientes como este que tiene un injerto, por lo cual, cuando uno evalúa qué tipo de intervención a realizar o qué tipo de abordaje a realizar, uno tiene que evaluar muchas veces si este paciente tiene un ojo seco severo o no, porque capaz uno cambia su técnica en base a eso. Próxima. Y por supuesto la evaluación de la tosis propiamente dicha. Sabemos que ya el paciente tenga una tosis congénita o adquirida, tenemos que empezar a evaluar qué hacer con esa tosis, por lo tanto en base a eso evaluar un poco lo que decía antes Gabriela de la funcionalidad. Por lo tanto vamos a mirar el pliegue, vamos a ver la magnitud por supuesto, la función del músculo elevador y el signo de él. Próxima. Por supuesto, como dijo también Gaby, no importa el pliegue porque va a depender de cada uno de nosotros, de nuestras herencias, y por lo tanto, lo que tenemos que tener capaz como parámetro, primero, si tiene tosis bilateral, un parámetro general. Si tiene una tosis unilateral, el lado correcto, como para a partir de ahí poder realizar la mejor reformación del pliegue. No es fácil reformar un pliegue, por lo cual, sobre todo en las cosas, en las tosis congénitas, o en las tumorales, pero sí posiblemente en las tosis seniles. Por lo tanto, hay que conservarlo o reubicarlo o hacerlo, cosa que no es fácil, a veces porque no es tan fácil regenerar en una tosis congénita, por más que insertemos el orbicular, la aponeurosis del elevador al orbicular, ese músculo no tiene tanta fuerza como el normal. Próximo. Por supuesto, las distintas formas de magnitud, ¿vale, Juan? Leve, moderado, severa, y la excursión que decía recién también Gaby. Pásamela. Ponelo, esto es un videíto, fíjate. Entonces, esto es importante. Hoy yo, por ejemplo, vi un paciente en donde tenía este reflejo de Bell invertido. Es decir, cuando se relajaba, en lugar de ir los ojos hacia arriba, iban hacia abajo. Cosa rara, pero bueno, cosas que uno tiene que ver y tener en cuenta. Esto sirve mucho para la evaluación próxima del postoperatorio. Por supuesto, descartar otras cosas, como decía Gabriela, pseudotosis, ¿no? Si el paciente no tiene una tosis, tiene un bléfaro, o tiene, justamente no tiene una tosis, tiene un exoftalmo lenucrado, o una patología tiroidea que tiene una retracción más unilateral que de otras. Por lo tanto, tenemos que observar bien a los pacientes antes de iniciar la cirugía. Próximo. Por lo tanto, ¿qué hacer ante una tosis? A veces tenemos que hacer una observación expectante, como por ejemplo en los chicos muy chiquitos por el tema de la ambliopía, y por lo tanto evaluar en qué momento sería lo más conveniente realizar la cirugía, o hacer una cirugía que justamente todo se va a evaluar en base a la clínica. Si hay ambliopía, vamos a operar a los chiquitos, y si hay un problema funcional, se va a hacer cirugía en los adultos, o si hay un problema estético, también se puede encaminar por esa vía. Por lo tanto, existen varias técnicas, pero
lo divide en los 4 grupos más importantes, en realidad, porque en cada grupo puede haber sus modificaciones técnicas más específicas. Lo que llamábamos anteriormente la técnica de Fasanella-Servat o la conjuntivo-miolectomía, la técnica del pliegue de la aponeurosis, ya sea a través, por vía anterior o por vía posterior transconjuntival, la de resección del elevador, o lo que se llama hoy resección supramáxima, y la forma suspensoria cuando no tenemos función casi del elevador. Próximo. Entonces, en base a esto que vimos en el paciente, es decir, cómo movía ese párpado, vamos a elegir la técnica. Si tenemos una función del elevador muy importante, mayor a 10, a 12, vamos a buscar técnicas lo más anatómicamente posible. Si tenemos poca funcionalidad, lo que vamos a buscar complementos como una resección muy importante o una suspensoria. Por supuesto, entonces, en la conjuntivo-miolectomía, uno lo busca en tosis leves, generalmente tienen muy buena excursión, mayor a 12, y lo que uno hace generalmente es sacar el músculo de Müller, por eso se llama conjuntivo-miolectomía, es decir, uno reseca el músculo de Müller en base a distintas distancias. Depende cómo sea la tosis, va a ver cuánto vamos a resecar. Próximo. Este es un paciente que es del hospital, en donde se hace la prueba de epinefrina. Cuando se hace la prueba de epinefrina, mejora su tosis, por lo tanto es un buen candidato a hacer una conjuntivo-miolectomía. Esa conjuntivo-miolectomía, pasame a la próxima, esta es la cirugía, esto es el pre y el post. Y la verdad que queda muy bien, ¿sí? A veces pueden quedar un poquito tóxicas, hay que tener que tomar bien las medidas, y generalmente para eso hay una tabla en la cual ante tantos milímetros de tosis uno reseca tanta cantidad de Müller, pero normalmente es algo nada más que técnico, hay que tomar bien la medida en el intraoperatorio. Próximo. En el pliegue de la aponeurosis, generalmente se puede hacer para tosis leves, moderadas o severas. Acá no tenemos en cuenta qué tipo de cantidad de tosis tenemos, ¿sí? O qué magnitud de tosis, mejor dicho. Sí, lo que tenemos que tener es una buena excursión, de buena moderada. Yo cada vez estoy haciendo cada vez más, aunque exista una excursión moderada, porque la verdad que da buenos resultados, y se puede hacer por vía anterior o por posterior. Vamos a pasar a la próxima. Pasame, estos son resultados que no tienen. El tema es, como veíamos recién en el video, en las tosis moderadas. Entonces, en los pacientes podemos tener esto, pero considerar, a veces tenemos que hacer resecciones del músculo elevador. Yo hace bastante que no hago una resección de un músculo elevador. No es tan común, tenemos que tener muy mala función, y a veces lo que hacemos, en lugar de hacer resecciones musculares, si no lo anclamos lo más alto posible por arriba del Whitnall, lo que llaman en teoría resecciones supramáximas, y a veces hasta sin resecar el músculo, simplemente insertándolo. Próximo. Y lo último que me parece que con el tiempo va a quedar en el olvido es la suspensoria con materiales. Durante mucho tiempo estuvimos usando todo esto, que eran o silicones, o nylon, o silastic, y hoy por hoy, yo estoy aprendiéndola, mi compañero Juan, hacer las suspensorias del músculo frontal directamente, así que todo esto traía complicaciones, como vamos a ver algunas en otra diapositiva, pero la idea es usar esta cirugía suspensoria fundamentalmente en pacientes que tienen trastorno o Marcus-Gunn, o a veces tosis muy severas con poca motilidad, en donde también los pacientes hay que enseñarles a usar su frente, ya que si no empiezan a usar la frente, el párpado queda totalmente tóxico, como en el preoperatorio. Fíjense que si ellos no hacen el movimiento, fíjense que va a quedar igual que antes. Próximo. Lo mismo que acá. Lo importante en estos pacientes es que cierren bien, muchas veces quedan con exposiciones corneales. Próximo. Pacientes que generalmente, en algunos pacientes que tienen estos problemas, sobre todo de motilidad, a veces yo los opero unilateralmente, primero uno, después el otro, porque a veces tiene
tanta patología o tiene una hernia butata o algo que cuesta, patologías como esta, que son síndromes en donde no sé cómo se van a cuidar, entonces si no tienen tanto cuidado, le hago uno, si funciona bien, pasamos al otro, o pacientes que tienen grandes trastornos. Este es un paciente del Chaco, yo le dije, te opero, pero te opero uno solo, volvete y si está todo bien, operamos el otro, pero no me quiero enviarme del Chaco con las dos úlceras en los ojos. Y esas cosas las tenemos que ir evaluando porque son casos de pesadillas, de miopatías, entonces hay que ir evaluándolo cada paciente. Próximo. Como todas las cirugías tiene complicaciones y el que no la tiene es porque no opera, y por lo tanto las dos cosas tal vez más importantes es la hipocorrección. Tanto hipercorrección no se ve, pero las hipocorrecciones sí. A veces operamos, lo vemos muy bien en el postoperatorio y después se termina cayendo el párpado. Y son cosas que uno no termina nunca de aprender y a veces uno se pregunta el por qué y a veces no tenemos la respuesta, pero pasa. Por supuesto, mala cicatrización, cosa que es más raro, alteraciones de la hendidura, es decir, que haya diferencias entre un ojo y otro con las asimetrías, por lo cual eso a tenerlo en cuenta cuando uno repara. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es la ley de Hering, en donde cuando uno levanta un párpado, el otro se puede caer, y por lo tanto eso también evaluarlo en el preoperatorio, como para también, si uno no hace los dos lados al mismo tiempo, hacerlo comentárselo por las dudas que le vaya a pasar. Esto es la alteración de la forma, son patologías que hay que volver a entrar el paciente al quirófano. Próximo. Y esto es lo que yo les decía de las complicaciones de las técnicas suspensorias. Hoy por hoy, la técnica suspensoria desde el frontal es que tomamos músculo del frontal y lo anclamos en el tarso, y por lo tanto ya no se usa ningún tipo de ni suturas, ni implantes, ni silicón, y la verdad que funcionan en general bien, pero tiene también un tiempo de aprendizaje para ir armando, y no son tampoco tantos las pacientes que tenemos para hacer suspensorias todos los días, por lo cual lleva un tiempo en esa formación. Creo que estamos ahí. Sí, la idea es, lo podés hacer o con Silastic, lo podés hacer con Facialata, lo podés hacer con nylon 2 ceros, lo podés hacer con, hay también uno de FSI, un implante de FSI. Lo que pasa es que son todos implantes estáticos. Ahora, hace ya unos años, a través del doctor Ramón Medel, que es un español, surgió una técnica en donde tomás un colgajo del músculo frontal, y ese músculo frontal lo llevas hasta el tarso, y lo que haces es suspenderlo del músculo frontal. Entonces, no usas ningún implante, no tenés ningún problema con los implantes, te olvidás de ir a buscar facialata a otro lado y usás el mismo músculo frontal. Y la verdad, los resultados que tiene él son fantásticos. Yo veo que algunos casos de Juan también son muy buenos, y bueno, hay que ir buscando ese caso para ir haciéndolo, pero me parece que ese es el futuro. Como la transconjuntival, me parece que viene a buscar el lugar de la vía anterior, y por supuesto la vía anterior va a seguir existiendo para muchas cosas, una bléfaro, por ejemplo. Nosotros en el hospital hacemos a veces bléfaro, pero hacemos también una tosis por vía posterior, o sea, podés combinarla como vos quieras, pero hay cosas que depende después de cada cirujano la facilidad que vas a tener y las ganas de cada uno. Pero me parece que la tosis suspensoria del frontal es lo que sí o sí va a ir para. Bueno. ¿Preguntas? Las preguntas que quieran, chicos, no hay ningún problema. No, no. La pregunta es si tengo una edad límite para hacer una suspensoria. Yo te diría que no. Por supuesto, lo que acá dicen es que justamente tenés más posibilidad cuanto más joven para ejercitar el frontal. Lo que pasa es que si vos tenés un tercer par, un paciente de 80 años, y tenés una tosis completa con una XT y le arreglan, entre comillas, el estrabismo, la única forma que tenés a veces es eso. Si no me va a producir a mí una diplopia posterior, no, para mí igualmente la pregunta es, para mí no hay una edad límite superior para la suspensión. No,
No, yo creo que el tema de la suspensoria tiene que ver con la patología del paciente y con lo que estamos hablando, digamos. No hay un límite de edad, porque en realidad cuando un chico tiene una tosis congénita que le tapa el eje pupilar, es casi una emergencia, una urgencia, digamos, porque la ambliopía corre, digamos, y el chico se ambliopiza rápidamente. Entonces, en esos casos tenemos que levantar el párpado de la manera más adecuada que consideremos, que puede ser una recepción supramáxima o una suspensión. Pregunta sobre suspensoria, sobre límites a años elevados. No, tampoco. No es una... No, en realidad, digamos, ¿cuándo suspendés? Cuando no hay función elevadora. Vos el músculo elevador del párpado no te funciona. Entonces, tenés que llevar el párpado al frontal. O en el caso del flap frontal, es llevar el frontal al párpado. Es al revés. Pero la idea es Yo creo que en un adulto despejar. se cuida más que un chico. Tanto yo siempre que hice una suspensoria, las neuropatías, que son muy típicas de los adultos, la verdad, menos problemas que el chico, en donde vos es más difícil el manejo de lubricación y todas esas cosas, ¿no? Así que no, la verdad que no. Me hiciste pensar porque nunca pensé en esa pregunta. No, y lo más importante en realidad, todas estas cosas que habló Guille tienen que ver un poco con que lo más importante en esto, creo, la cirugía de la tosis, a pesar de todas las cosas que hablemos y todo lo demás, sigue siendo una cirugía bastante artesanal, ¿sí? Más allá de todo lo que uno haga. Hay técnicas que son como un poco más estandarizadas, digamos, por una conjuntiva mielorectomía. Uno hace una técnica en la cual sabe cuánta cantidad de Müller resecar y cuánto suturar, entonces ya sabe que en base a eso va a tener un resultado bastante aproximado a lo que uno necesita. Ahora, el hecho de reconocer la anatomía para un abordaje anterior de una tosis, una aponeurosis infiltrada, donde a veces no se ve digamos, el tejido anacarado clásico de la aponeurosis, sino que se ve bastante infiltrado en grasa, a veces no identificamos el Whitnall, que es una estructura clave en la transición entre la parte muscular y la parte aponeurótica del elevador. Digamos, todas esas cosas hacen que tengamos ahí que agudizar un poco nuestra experiencia, estudiar plano, estudiar anatomía y mirar, porque en realidad lo más importante es respetar los planos, plano cutáneo, plano orbicular, plano septal, plano preaponeurótico con la grasa o con la aponeurosis o con el tarso. Ahí es donde uno a veces hace agua y al principio cuesta adaptarse a todas esas cosas. Y más cuando empezamos con las técnicas de abordaje posterior, donde nos tenemos que hacer la idea al revés, porque tenemos que empezar desde atrás. Ya no vamos a empezar con el septum, sino que vamos a empezar con la conjuntiva Müller y vamos a seguir hacia adelante. Entonces, la idea de esto es reconocer las estructuras anatómicas y básicamente tratar, pues si no uno hace agua en el momento de la cirugía y no va a saber seguir adelante con eso. ¿Sí? Es muy importante. Y una cosa que hablaron los chicos al principio que me parece que es clave hoy por hoy es la documentación fotográfica en oculoplástica. Digamos, si bien tiene un fin científico en el cual nosotros podamos documentar nuestros casos, nosotros podamos evaluar las respuestas posoperatorias que vamos teniendo y todo lo demás, hoy por hoy se transformó en una herramienta médico-legal clave. ¿Sí? El hecho de tener la documentación y buena documentación, buenas fotos, digamos, de todos los planos del paciente y si hace falta de la motilidad ocular en todas las versiones de la mirada, es fundamental documentar todos los casos. Gaby me mira porque la vuelvo loca con el tema de la foto. Andá a sacarle foto. Y dice, no, andá a sacarle el cuartito con el fondo blanco, que se vea la luz, que se vea bien. Digamos, la idea es siempre documentar, porque el paciente, parece mentira, pero y nos incluimos en todo, digamos, el paciente tiene como una amnesia posquirúrgica, se olvida de cómo estaba al principio y a veces reclama un resultado que ya le dijimos que no va a pasar o que sí va a pasar o que le aparecieron cosas que ya tenía y que si no las documentamos y no se las mostramos que ya estaban previas, el paciente no se da cuenta de eso.
Entonces, es muy importante la documentación fotográfica. Clávenselo en la cabeza y es muy importante de todos los casos que reciban. Siempre. No sé si para la parte de segmento anterior, la parte de lo que tiene que ver con córnea, también, digamos, ustedes, y si pueden, un caso complejo, filmar la cirugía, mejor porque pueden ver qué fue lo que pasaba, que si había un cuerpo extraño, si había un tumor, qué tipo de tumor, qué abordaje. Es muy importante todo esto.